Las brillantes luces del gran salón de baile del Hotel Plaza hacían que todo pareciera un sueño. Gente adinerada con ropa cara caminaba con copas de vino en la mano. Las mujeres lucían hermosos vestidos que costaban más dinero que lo que la mayoría de la gente hacía en un año. Los hombres lucían trajes perfectos y zapatos relucientes. Todos hablaban en voz baja y se sonreían como viejos amigos. Marcus Whitmore estaba de pie cerca del gran piano negro en el escenario. Acababa de terminar de tocar 3 canciones para el evento benéfico. La gente lo aplaudía con fuerza. Decían cosas como «maravilloso» y «asombroso» al pasar. A Marcus le encantaba oír esas palabras. Era uno de los pianistas más famosos del mundo. La gente pagaba miles de dólares solo para escucharlo tocar. Marcus tenía 42 años y tocaba el piano desde los 4. Sus padres eran ricos y lo enviaron a las mejores escuelas de música. Había ganado muchos premios y tocado en las salas de conciertos más grandes del mundo. Esa noche tocaba gratis porque era un evento benéfico. Pero aún así le gustaba la atención y los elogios de toda la gente adinerada. El evento benéfico era para recaudar fondos para niños enfermos. Mucha gente importante acudió a donar dinero y a sentirse bien ayudando a los demás. Las entradas costaban $5,000 cada una. Solo los más ricos de la ciudad de Nueva York podían permitirse asistir. Marcus los miró a todos y se sintió orgulloso de formar parte de su mundo. Mientras Marcus bajaba del escenario, mucha gente se acercó a hablar con él. Una mujer con diamantes alrededor del cuello le dijo que su forma de tocar la hacía llorar. Un hombre con un traje caro dijo que Marcus era el mejor pianista que jamás había escuchado. Marcus sonrió y les dio las gracias a todos. Se sentía muy importante y especial. La sala era enorme, con decoraciones doradas en las paredes y lámparas de cristal colgando del techo. Mesas redondas con garras blancas estaban dispuestas alrededor de la sala. Cada mesa tenía hermosas flores en el centro. La comida era elegante y cara. Todo era perfecto para los invitados adinerados. Pero Marcus notó algo que no encajaba. Cerca del fondo de la sala, cerca de las puertas que daban a la cocina, había un niño pequeño. Parecía tener unos 12 años. Vestía vaqueros viejos con agujeros en las rodillas y una camiseta que le quedaba grande. Sus zapatos parecían gastados y sucios. Su pelo negro necesitaba un corte de pelo y su rostro se veía cansado. El niño no se movía como los demás. Simplemente se quedó allí, mirando el piano en el escenario. Tenía los ojos muy abiertos y parecía olvidarse de todo lo demás. Parecía como si nunca hubiera visto algo tan hermoso. Marcus se preguntó qué hacía este pobre niño en un evento tan caro. Claramente, el niño no pertenecía allí con toda esa gente rica. Entonces Marcus vio a una mujer con uniforme blanco salir de la cocina. Llevaba una bandeja de comida elegante. La mujer lo miró e hizo una rápida señal con la mano. Le estaba diciendo que se quedara donde estaba y no se moviera. Marcus ahora lo comprendió. El niño debía ser el hijo de uno de los trabajadores. Su madre probablemente estaba trabajando en la cocina o sirviendo comida a los invitados. El niño tenía que permanecer callado y apartado mientras su madre trabajaba. Marcus lo observó unos minutos más. El niño no apartó la mirada del piano. Incluso cuando la gente pasaba frente a él o hablaba en voz alta cerca, seguía mirando el instrumento musical. Había algo diferente en su forma de mirar el piano. No era solo curiosidad. Parecía amor. Esto molestó a Marcus. No le gustaba ver a este pobre niño en un evento tan elegante. El niño hacía que la elegante habitación pareciera menos perfecta. Su ropa vieja y su cabello desordenado no combinaban con el hermoso entorno. Marcus pensó que el niño debería estar escondido en la cocina con su madre. No allí, donde los invitados importantes pudieran verlo. Marcus siempre había creído que las cosas hermosas como la música clásica y los eventos elegantes eran para la gente que podía permitírselos. Gente educada, culta y rica. La gente pobre como este niño y su madre estaba destinada a servir a los ricos,
no a disfrutar de las mismas cosas que ellos disfrutaban. Cuanto más miraba Marcus al chico, más irritado se ponía. El niño estaba arruinando el ambiente perfecto de la velada. Toda esa gente adinerada había pagado un buen dinero para pasar un rato maravilloso en un evento elegante. No deberían tener que ver a gente pobre y recordar que no todos tenían tanta suerte como ellos. Marcus decidió que necesitaba hacer algo al respecto. Era una persona importante en este evento. La gente lo admiraba y lo respetaba. Debía darle una lección a este chico sobre mantenerse en su lugar. Una idea comenzó a formarse en la mente de Marcus. No era una buena idea, pero lo hizo sonreír. Podría divertirse con esta situación y hacerle entender al chico cuál era su lugar. Al mismo tiempo, podría entretener a los invitados adinerados con una pequeña broma. Marcus comenzó a caminar hacia el chico. Mientras cruzaba la habitación, algunos de los invitados lo notaron y comenzaron a seguirlo. Tenían curiosidad por saber qué iba a hacer el famoso pianista. El niño seguía mirando el piano cuando Marcus llegó hasta él. De cerca, Marcus pudo ver que la ropa del niño no solo era vieja, sino también limpia. Alguien había intentado que se viera lo mejor posible. El niño también estaba limpio y su cabello estaba peinado, aunque necesitaba un corte. Marcus se aclaró la garganta ruidosamente. El niño lo miró con sus grandes ojos oscuros. No había miedo en el rostro del niño, solo sorpresa. No esperaba que el famoso pianista lo notara. Vaya, dijo Marcus en voz alta para que otros pudieran oírlo. ¿Qué tenemos aquí? Más invitados comenzaron a reunirse para ver qué estaba pasando. Formaron un pequeño círculo alrededor de Marcus y el niño. Todos sonreían, esperando entretenerse con lo que fuera que el famoso músico estuviera planeando hacer. El niño miró a su alrededor a todos los ricos que lo observaban. Su rostro empezó a enrojecerse, pero no intentó huir. Simplemente se quedó allí quieto, esperando a ver qué pasaba. Marcus se sentía muy satisfecho consigo mismo. Esto iba a ser perfecto. Marcus miró al chico con una gran sonrisa, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de hacer algo malo. Los ricos a su alrededor esperaban a ver qué pasaba. Todos sonreían también, pensando que estaban a punto de ver algo gracioso. Damas y caballeros, dijo Marcus con su voz alta y clara, creo que hemos descubierto a nuestro próximo artista de la noche. Los invitados adinerados rieron suavemente. Pensaron que Marcus estaba bromeando. El chico con su ropa vieja se veía tan diferente de la gente elegante que lo rodeaba. La idea de que actuara en un evento tan elegante parecía imposible. Marcus puso la mano en el hombro del chico. El chico lo miró con confusión. No entendía qué estaba pasando ni por qué toda esa gente lo miraba. Dígame, joven, dijo Marcus, aún hablando en voz alta para que todos pudieran oír. ¿Cómo se llama? La voz del chico era muy baja cuando respondió. Danny, dijo. Danny Martínez. Bueno, Danny Martínez, continuó Marcus. Me di cuenta de que mirabas mi piano. Parecías muy interesado. ¿Tocas el piano? Danny negó con la cabeza rápidamente. No, señor, dijo. Solo me gusta escuchar música. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Esto estaba saliendo incluso mejor de lo que había planeado. El chico ni siquiera sabía tocar el piano. Esto haría la broma aún más entretenida para los invitados. Oh, pero creo que está siendo modesto, dijo Marcus. Vi cómo mirabas ese piano. Parecías estar enamorado de él. Seguramente alguien que ama tanto la música debe saber tocar. La gente a su alrededor volvió a reír. Disfrutaban del espectáculo que Marcus estaba ofreciendo. Les pareció ingenioso y divertido. Ninguno de ellos pareció notar que el chico se sentía cada vez más incómodo. La cara de Danny se ponía cada vez más roja. Podía sentir todas las miradas sobre él. Todas esas personas eran tan elegantes e importantes, y él solo era un niño pobre cuya madre trabajaba en la cocina. Quería desaparecer,
pero había demasiada gente a su alrededor. No podía escapar. «De verdad que no, sabe tocar, señor», repitió Danny. Su voz era aún más baja ahora. Marcus fingió sorpresa. «¿Qué? ¿Un joven melómano que no sabe tocar el piano? Esto es terrible. Debemos arreglarlo de inmediato», dijo Marcus, girándose hacia la multitud de invitados adinerados. «Amigos míos», anunció. «Tengo una idea. ¿Por qué no le damos al joven Gani la oportunidad de tocar para nosotros? Seguro que solo le da vergüenza hablar de sus habilidades». Los invitados aplaudieron y dijeron cosas como: «¡Qué idea tan maravillosa! ¡Y qué emocionante!». Todos estaban deseando ver qué pasaría cuando el pobre chico intentara tocar el piano caro. Los ojos de Danny se abrieron de par en par. Parecía asustado. «Por favor, señor», dijo. «De verdad que no sé tocar. Haré ruido. No quiero molestar a nadie». Pero Marcus no iba a dejar escapar al chico. Se estaba divirtiendo demasiado con su cruel broma. «Tonterías», dijo. «Insisto, como artista principal de esta noche, te invito personalmente a tocar. ¿Cómo puedes rechazar tal honor?». Algunos invitados aplaudieron aún más fuerte. «Toca, toca, toca, toca», decían. Pensaban que estaban animando, pero en realidad solo estaban empeorando la situación del niño. Danny miró a su alrededor desesperada. Buscaba a su madre, pero no la veía. Probablemente seguía trabajando en la cocina y no tenía ni idea de lo que le estaba pasando a su hijo. Marcus tomó a Danny del brazo y empezó a caminar hacia el escenario. «Ven, maestro», dijo. «Tu público te espera». La multitud lo siguió hacia el piano. Todos hablaban con entusiasmo sobre lo que iban a ver. Algunos apostaban sobre lo mal que sonaría el niño cuando intentara tocar. Las piernas de D.Y. Sentía temblores al caminar. Nunca había estado tan asustado en su vida. Toda esa gente rica e importante lo vería fracasar. Se reirían de él cuando no pudiera tocar su elegante piano. Se avergonzaría a sí mismo y a su madre al llegar al escenario. Marcus ayudó a Danny a subir los escalones. El piano parecía enorme y aterrador de cerca. Era negro, brillante y perfecto. Danny nunca había visto un instrumento tan hermoso. «Aquí está», dijo Marcus, señalando el banco del piano. «Su trono le espera, joven maestro». Los invitados rieron de la broma de Marcus. Pensaron que era muy inteligente y entretenido. Se reunieron alrededor del escenario para ver mejor lo que estaba a punto de suceder. Danny se sentó en el banco del piano muy lentamente. Sus pies ni siquiera tocaban el suelo correctamente. El banco era demasiado alto para él. Esto hizo reír a algunos invitados. Aún más, Marcus permaneció de pie junto al piano con los brazos cruzados. Estaba muy satisfecho de sí mismo. Este pobre niño estaba a punto de ser completamente humillado delante de toda esa gente importante. Eso les enseñaría a él y a su madre a mantenerse en su lugar. Entonces, Marcus le dijo a Danny: «¿Qué te gustaría tocar para nosotros? Quizás algo clásico o quizás una canción infantil sencilla sería más apropiado». Los invitados volvieron a reír. Pensaron que Marcus era muy gracioso. Estaban ansiosos por escuchar los horribles sonidos que haría el niño. Cuando tocó las teclas, Danny bajó la vista hacia las teclas del piano. Eran blancas y negras y parecían muy complicadas. Había visto pianos antes, pero nunca tan de cerca. Nunca cuando se suponía que debía tocar uno. Le temblaban las manos al levantarlas hacia las teclas. Podía oír a los invitados hablando y riendo. Alguien dijo: «Esto va a ser interesante». Otra persona dijo: «El pobre niño parece aterrorizado». Pero no todos eran malos. Al fondo de la multitud, una anciana de ojos amables parecía preocupada. No le pareció nada gracioso. Pensó que Marcus estaba siendo cruel con el niño. La madre de D.Y., María Martínez, finalmente salió de la cocina.
Llevaba una bandeja de vasos vacíos y buscaba a Danny cuando vio lo que estaba sucediendo. Casi se cae. La bandeja. Dot. Su hijo estaba sentado al piano en el escenario con todos los invitados ricos mirándolo fijamente. El famoso pianista estaba de pie junto a él con una sonrisa maliciosa en el rostro. María comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. El hombre importante se burlaba de su hijo. María quería correr al escenario y llevarse a Danny, pero no podía. Si armaba un escándalo, perdería su trabajo. Necesitaba este trabajo para pagar el alquiler y comprarle comida a Danny. Tenía que quedarse allí parada y ver cómo humillaban a su hijo. Danny vio a su madre entre la multitud. Sus miradas se cruzaron por un momento. Pudo ver que estaba asustada y triste por él. Pero también vio algo más en sus ojos. Ella le estaba diciendo que fuera valiente y fuerte. Dot. Danny respiró hondo. Miró a Marcus, quien seguía sonriendo con una sonrisa cruel. Luego miró a todos los ricos que esperaban para reírse de él. Finalmente, volvió a mirar las teclas del piano. Dot. Algo extraño sucedió. Entonces, mientras Danny miraba las teclas, se detuvo. Sintiendo miedo. Las teclas ya no daban miedo. Parecían viejas amigas, algo que había esperado tocar toda su vida. Las manos de DY dejaron de temblar. Las colocó suavemente sobre las teclas y cerró los ojos por un momento. Danny se sentó en silencio al piano durante varios segundos. Sus pequeñas manos descansaron sobre las teclas blancas y negras. La gente adinerada del público empezó a impacientarse. Algunos susurraban entre sí, preguntando cuándo empezaría a tocar el niño. Marcus golpeó el suelo con el pie y miró su caro reloj. Cuando quiera, joven maestro, dijo con su falsa sonrisa. Todos estamos esperando escuchar su hermosa música. Algunos entre el público rieron suavemente. Pensaron que Marcus estaba siendo muy gracioso. Esperaban que Danny tocara algunas teclas al azar y produjera sonidos terribles. Entonces Marcus habría contado su chiste y todos podrían volver a disfrutar del vino y la comida elegante. Pero Danny no pensaba en la gente que lo observaba. Estaba recordando algo de hace mucho tiempo. De cuando era muy pequeño, quizá de hacía 6 años. Su abuela solía cuidarlo mientras su madre trabajaba. A su abuela le encantaba la música clásica y la ponía en una radio vieja todo el día. Dotene recordaba sentarse en el suelo junto a la radio escuchando la belleza de sus canciones. Su abuela le decía los nombres de las canciones y quienes las escribieron. Decía cosas como, este es Chapin Danny. Fue un gran compositor que escribió música que suena como magia. Tras la muerte de su abuela, Danny extrañó la música. Su madre no podía permitirse comprar CD ni pagar música en el ordenador, pero a veces Danny encontraba música clásica sonando en tiendas o en la radio de los coches de otras personas. Cada vez que la escuchaba, sentía que su abuela volvía a estar con él. Danny había aprendido a tocar esas canciones mentalmente. Imaginaba sus dedos moviéndose sobre las teclas del piano, tocando las melodías que recordaba. Nunca antes había tocado un piano de verdad, pero había tocado miles de canciones mentalmente. Ahora, sentado ante ese hermoso piano, Danny sentía que todas esas canciones imaginarias querían salir de sus dedos. Casi podía oír la voz de su abuela diciendo, «Toca, Danny, deja que la música salga». Danny presionó una tecla muy suavemente. El sonido era claro y dulce. Era mejor que cualquier sonido que hubiera escuchado jamás. Presionó otra tecla, luego otra. Cada nota era perfecta y hermosa. Punto. Las conversaciones del público se hicieron más silenciosas. La gente empezaba a prestar atención a los sonidos que hacía Danny. No eran los ruidos aleatorios que todos esperaban. Eran notas musicales reales. Marcus se detuvo, sonriendo. Se acercó al piano para ver qué hacía el chico. Esto no formaba parte de su plan. Se suponía que el chico fracasaría y se avergonzaría. No se suponía que realmente hiciera música.
Dani comenzó a tocar una canción que recordaba de la radio de su abuela. Era el vals del minuto de Chopin, una de las piezas más hermosas y difíciles jamás escritas. Sus deditos se movían por las teclas como si llevaran años haciéndolo. La melodía empezó suave y delicada, como el agua fluyendo en un arroyo tranquilo. Las manos de DY parecían saber exactamente a dónde ir. Su mano izquierda tocaba el ritmo profundo y constante mientras su mano derecha bailaba con la hermosa melodía. El público dejó de hablar por completo. No podían creer lo que estaban oyendo. Este pobre chico con su ropa vieja tocaba música clásica como un profesional. El sonido no era simplemente correcto. Era mágico. Mientras Dani tocaba, su rostro cambió. Ya no parecía asustado. Parecía tranquilo y feliz. Era como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida. La música salía de lo más profundo de él, fluyendo a través de sus dedos hacia el piano. Marcus se quedó paralizado junto al piano. Tenía la boca abierta y el rostro pálido. Había estudiado piano durante casi 40 años. Sabía lo difícil que era tocar Chopin. La mayoría de los estudiantes necesitaban años de clases solo para intentar esta pieza. Pero este niño de 12 años la tocaba a la perfección. La melodía se volvía más rápida y compleja. Los dedos de Dani volaban sobre las teclas, tocando cada nota con precisión. La música llenó el enorme salón y conmovió a todos los que la escuchaban. Algunos del público tenían lágrimas en los ojos. Un anciano con un traje caro le susurró a su esposa: «Nunca he escuchado nada tan hermoso». Una mujer con diamantes a su alrededor. Nick se llevó la mano al corazón y dijo: «Este niño es un milagro». La madre de Dani, María, observaba desde el fondo de la sala con lágrimas en los ojos. Siempre había sabido que a su hijo le encantaba la música, pero no tenía ni idea de que pudiera hacer esto. Se sentía orgullosa, asombrada y asustada, todo a la vez. La canción llegó a su parte más difícil, donde la melodía parecía bailar y girar como hojas al viento. Las manos de DY se movían tan rápido que parecían mariposas volando sobre las teclas, pero cada nota era clara y perfecta. Nunca cometía un solo error. Marcus sintió un nudo en el estómago. Había intentado humillar a este chico, pero en cambio, este les estaba demostrando a todos que tenía más talento del que Marcus jamás había visto. Marcus pensó en todos los años que había pasado estudiando y practicando. En todo el dinero que sus padres habían gastado en su educación. Este pobre niño sin ninguna formación tocaba mejor que la mayoría de los pianistas profesionales. El público guardó silencio absoluto. No querían perderse ni una sola nota. Habían venido a este evento benéfico esperando comer bien y sentirse importantes. En cambio, estaban presenciando algo que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que la canción se acercaba al final, Dani tocaba con aún más sentimiento y fuerza. La música parecía llenar no solo la sala, sino los corazones de todos los que escuchaban. Era como si Dani les estuviera contando una historia sin palabras. Una historia de amor, pérdida, esperanza y sueños. Las notas finales sonaron claras y fuertes. Dani las sostuvo el tiempo justo y luego levantó las manos del teclado. El piano se quedó en silencio, pero el recuerdo de la música pareció flotar en el aire como un perfume durante un largo instante. Nadie se movió ni habló. Los invitados adinerados se quedaron mirando a Dani en completo shock. No podían creer lo que acababan de escuchar. Este pobre chico les había ofrecido la interpretación musical más hermosa de sus vidas. Dani levantó la vista del piano por primera vez desde que había empezado a tocar. Vio todos los rostros mirándolo, pero ahora parecían diferentes. Ya no parecían malos ni divertidos. Parecían asombrados, agradecidos y quizás un poco avergonzados. Entonces alguien empezó a aplaudir. Era la anciana del fondo, que antes parecía preocupada por Dani. Su aplauso fue lento y respetuoso, como él. Aplausos como los que se dan en la iglesia. Pronto,
Otras personas se unieron. Los aplausos se hicieron más fuertes y rápidos. La gente empezó a levantarse de sus asientos. Le estaban dando a Danny una ovación de pie, el mayor honor que podían darle a un artista. ¡Bravo! Alguien gritó. ¡Magnífico!, gritó otra persona. ¡Increíble!, dijo una tercera voz. Danny nunca había oído aplausos. No sabía qué hacer. Simplemente se sentó en el banco del piano mirando a toda la gente que lo aplaudía. Su cara estaba roja de nuevo, pero esta vez no era de vergüenza. Era de felicidad y sorpresa. Marcus estaba de pie junto al piano como una estatua. Su broma cruel se había convertido en algo que nunca esperó. Este chico acababa de mostrarles a todos en la sala cómo era el verdadero talento. Y Marcus sabía que nunca podría atribuirse el mérito de descubrir este talento. Todos habían visto lo malo que había sido con Danny. Los aplausos continuaron durante varios minutos. La gente aplaudía tan fuerte que les dolían las manos. Algunos se secaban las lágrimas. Otros negaban con la cabeza, asombrados. Nunca habían esperado escuchar una música tan hermosa en una cena benéfica. Danny finalmente se levantó del piano. No estaba seguro de qué debía hacer. Nunca antes había tocado para la gente. Se quedó allí parado, mirando todas las caras que lo observaban. Marcus fue el primero en dejar de aplaudir. Su rostro estaba muy serio. Toda la maldad había desaparecido de su expresión. Parecía confundido y disgustado, como si alguien le hubiera dicho algo que cambiara todas sus creencias. ¿Cómo?, le preguntó Marcus a Danny. Su voz era baja, pero en la sala silenciosa, todos podían oírlo. ¿Cómo aprendiste a tocar así? Danny miró al famoso pianista. Ya no le tenía miedo a Marcus. La música lo había hecho sentir valiente y fuerte. Aprendí solo, dijo Danny simplemente. Marcus negó con la cabeza. Eso es imposible. Nadie puede aprender a tocar Chaplin por sí solo. Esa pieza requiere años de estudio con los mejores maestros. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu profesor? Nunca tuve profesor, dijo Danny. Aprendí escuchando. Una mujer del público intervino. ¿Escuchar qué?, preguntó. Su voz era amable y curiosa, no mezquina como la de Marcus. Danny se giró para mirarla. Mi abuela tenía una radio vieja. Ponía música clásica todo el día. Solía sentarme a escucharla con ella. Me decía los nombres de las canciones y quienes las compusieron. Pero escuchar no es lo mismo que tocar, dijo Marcus. Se estaba frustrando. Lo que Danny decía no tenía sentido. ¿Cómo sabías dónde poner los dedos? ¿Cómo sabías qué teclas pulsar? Danny pensó un momento antes de responder. Solía imaginarme tocando las canciones mentalmente. Imaginé. Mis dedos se movían sobre las teclas del piano. Lo hice todos los días durante años. Un anciano del público se inclinó hacia adelante en su silla. Pero debes haber practicado en un piano de verdad en algún lugar. No puedes tocar así sin práctica. La cara de DY se puso un poco roja. Bajó la mirada a sus pies. A veces me colé en el centro comunitario después de que cerrara. Había un piano viejo. En la trastienda, el conserje me dejaba tocarlo un rato antes de cerrar. María, la madre de Dan, seguía de pie al fondo de la sala. Lloraba, pero eran lágrimas de felicidad. No sabía que Danny fuera al centro comunitario. Trabajaba tantas horas que a menudo no estaba en casa cuando Danny volvía de la escuela. Una mujer canosa y con joyas caras se puso de pie. ¿Con qué frecuencia practicas en este centro comunitario?, preguntó. Quizás 1 o 2 veces por semana, respondió Danny. Pero solo unos 30 minutos. El conserje tenía que irse a casa con su familia. Los presentes se miraron con asombro. Este chico había aprendido a tocar una de las piezas más difíciles de la música clásica casi sin tiempo de práctica y sin profesor. Parecía imposible, pero todos lo habían oído tocar con sus propios oídos. Marcus sintió que el suelo se le movía bajo los pies.
Había pasado toda su vida creyendo que la buena música provenía de grandes privilegios. Pensaba que se necesitaban profesores caros y pianos perfectos durante años de estudio. Pero este pobre chico acababa de demostrarle lo contrario. ¿Qué otras piezas conoces?, preguntó Marcus. Su voz sonaba extraña, como si tuviera miedo de oír la respuesta. Danny sonrió por primera vez desde que empezó todo esto. Conozco muchísimas canciones. Beethoven, Mozart, Bach, Brahms. Mi abuela me enseñó sus nombres. Llevo años tocándolas mentalmente. Una joven del público gritó: «¿Puedes tocar algo más para nosotros?». Danny miró a Marcus, pidiendo permiso con la mirada. Marcus asintió lentamente. Estaba demasiado sorprendido para hablar. Danny volvió a sentarse al piano. Esta vez, no tenía miedo. Se sentía cómodo, como si perteneciera a ese hermoso instrumento. Pensó por un momento qué tocar a continuación. Se decidió por una pieza de Mozart, una sonata que a su abuela le encantaba. Mientras los dedos comenzaron a moverse sobre las teclas, la sala se llenó de música de nuevo. Esta pieza era diferente a la del Chopin. Era más ligera y alegre, como el sol después de la lluvia. La gente escuchaba en completo silencio. Todavía intentaban comprender lo que veían. Este niño no solo tenía suerte ni talento. Era algo muy especial, algo que solo se presentaba una vez en muchos años. Cuando Danny terminó la pieza de Mozart, los aplausos fueron aún más fuertes que antes. La gente se puso de pie de nuevo, pero esta vez también hablaban con entusiasmo. «Es un genio», dijo un hombre. «Nunca he escuchado nada igual», dijo una mujer. «Alguien tiene que ayudar a este chico», gritó otra voz. Marcus escuchó estos comentarios y se sintió fatal. Había intentado avergonzar a Danny y hacerlo sentir pequeño, pero el niño les había demostrado a todos que tenía un talento natural mayor que el que la mayoría de los músicos profesionales jamás tendrían. Una anciana subió al escenario. Llevaba un hermoso vestido y tenía una mirada amable. «Danny», dijo, «¿qué quieres ser de mayor?». Danny no tuvo que pensar en su respuesta. «Quiero ser pianista como el señor Whitmore», dijo, mirando a Marcus. «Quiero tocar música para la gente y hacerla feliz». Marcus sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Este chico todavía lo admiraba incluso después de que Marcus hubiera sido tan cruel. Danny no parecía entender que Marcus había intentado hacerle daño. Pensó que Marcus solo estaba siendo amable. La anciana le sonrió. «Creo que vas a ser un pianista maravilloso», dijo, mucho mejor de lo que ninguno de nosotros hubiera imaginado. Se giró para mirar a Marcus. Su sonrisa desapareció. «Señor Whitmore», dijo, «espero que esté orgulloso de sí mismo esta noche». Marcus sabía que en realidad no lo estaba felicitando. Estaba señalando lo mal que se había portado. Miró a todos los rostros del público. Algunas personas parecían felices con la actuación de Danny, pero otras parecían enojadas con Marcus por la forma en que había tratado al chico. Un hombre con traje gris se puso de pie. «Este joven necesita una buena formación», dijo en voz alta. «Necesita un verdadero maestro y un buen piano para practicar. No podemos desperdiciar este talento». Varias personas más asintieron y dijeron que estaban de acuerdo. Empezaron a hablar sobre qué se podía hacer para ayudar a Danny. Alguien mencionó becas. Otra persona habló de encontrarle un buen maestro. Danny escuchaba toda esta charla con los ojos muy abiertos. No entendía bien lo que decían, pero parecía que querían ayudarlo a aprender más sobre música. Eso lo hizo muy feliz. Marcus escuchaba, pero se sentía cada vez peor con cada palabra. Estas personas tenían razón. Danny necesitaba ayuda para formarse. Necesitaba a alguien que guiara su increíble talento. Pero Marcus sabía que había perdido el derecho a ser esa persona. Les había demostrado a todos la clase de hombre que realmente era. María finalmente caminó hacia el escenario. Había estado de pie atrás, sin saber si debía acercarse.
Pero era la madre de Danny y necesitaba estar con él cuando Danny viera a su madre. Su rostro se iluminó de alegría. «Mamá», gritó, «¿me oíste tocar?» María subió al escenario y abrazó a su hijo con fuerza. «Te escuché», mió, le susurró al oído. «Estuviste magnífico». El público presenció ese tierno momento entre madre e hijo. Muchos de ellos ya tenían hijos, y podían imaginar lo orgullosa y asombrada que debía sentirse María. Marcus no pudo dormir esa noche. Yacía en su costosa cama de su lujoso apartamento, mirando al techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Danny. Oía la hermosa música que el niño había tocado. Pero sobre todo, recordaba la crueldad con la que había tratado al niño. El evento benéfico había terminado hacía horas, pero Marcus no podía dejar de pensar en lo sucedido. Después de la actuación de Danny, mucha gente adinerada rodeó al niño y a su madre. Hablaron de ayudar a Danny a conseguir buenas clases de música. Intercambiaron números de teléfono y prometieron llamar a María al día siguiente. Marcus había visto todo esto desde lejos. No se unió al grupo de personas que intentaban ayudar a Danny. Se sentía demasiado avergonzado de lo que había hecho. Varias personas lo habían mirado con enojo al salir del evento. Sabían que había intentado avergonzar al niño para su propio entretenimiento. Ahora Marcus estaba solo en su oscuro apartamento enfrentándose a la verdad sobre sí mismo. Siempre había pensado que era mejor que los demás porque era rico y famoso. Creía que las personas pobres como Danny y María no eran tan importantes como las personas ricas como él. Pero esta noche, un niño de 12 años le había demostrado lo equivocado que estaba. Danny tenía más talento musical natural en su dedo meñique que el que Marcus había desarrollado en 40 años de costosa formación. El niño había aprendido a tocar obras maestras escuchando una radio vieja y practicando en su imaginación. Marcus se levantó de la cama y se dirigió a su propio piano. Era un hermoso piano de cola que costaba más que la mayoría de la gente había hecho en varios años. Lo había tenido durante 10 años, pero esa noche le parecía diferente. Parecía frío y sin vida comparado con la magia que Danny había creado al piano en el evento benéfico. Marcus se sentó e intentó tocar el mismo corte y la misma pieza que Danny había interpretado. Sus dedos se movían por las teclas correctamente. Cada nota era técnicamente perfecta, pero faltaba algo. La música sonaba vacía y mecánica. No tenía la esencia que Danny había puesto en su interpretación. Por primera vez en su vida, Marcus comprendió la diferencia entre tocar notas y hacer música. Había pasado décadas aprendiendo a tocar notas a la perfección. Pero Danny, sin ninguna formación, sabía cómo hacer música que conmovía a la gente. Marcus dejó de tocar y se tapó la cabeza con las manos. Se sentía abrumado por la vergüenza y la culpa. Había intentado humillar a un niño que tenía más talento del que Marcus jamás tendría. Había querido avergonzar a Danny delante de toda esa gente rica solo para sentirse superior. Pero lo peor era lo que Marcus ahora entendía de sí mismo. Siempre había menospreciado a los pobres. Pensaba que eran vagos, estúpidos o que, de alguna manera, merecían sus vidas difíciles. Creía que los ricos como él eran mejores, más inteligentes y más valiosos. Pensó que Danny había destruido todas estas creencias en menos de 5 minutos. El chico les había demostrado a todos que el talento y el valor no tenían nada que ver con el dinero ni la clase social. Danny era pobre, pero tenía un don invaluable. Su madre trabajaba en cocinas para mantenerlos, pero había criado a un hijo que podía crear magia. Con las manos, Marcus se acercó a su ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar, Danny probablemente estaba durmiendo en un pequeño apartamento. Su madre probablemente había trabajado hasta tarde limpiando después del evento benéfico. Mañana se despertarían todavía con dificultades para pagar el alquiler y comprar comida a pesar del increíble don de Danny. Mientras tanto, Marcus vivía en el lujo. Tenía más dinero del que podría gastar en toda su vida. Poseía coches,
ropa y joyas caras. Pero, ¿qué había hecho para merecer todo esto? Había nacido en una familia adinerada. Sus padres habían pagado a los mejores maestros de las escuelas. Le habían dado todo. Danny, en cambio, había nacido en la pobreza. Su madre tenía varios trabajos para sobrevivir. El niño no tenía ventajas, ni profesores caros, ni un piano perfecto para practicar. Pero había aprendido solo a tocar música que hacía llorar de alegría. Marcus se dio cuenta de que si Danny hubiera nacido en su familia adinerada, ya sería famoso en todo el mundo. Pero como Danny era pobre, su talento casi se había desperdiciado. Si Marcus no hubiera decidido avergonzarlo esa noche, Danny podría haber pasado toda su vida sin que nadie supiera lo que podía hacer. Este pensamiento hizo que Marcus se sintiera aún peor. ¿Cuántos otros niños con talento habría escondidos en familias pobres? ¿Cuántos regalos se estarían desperdiciando porque los niños no tenían las ventajas que la riqueza podía brindar? Marcus siempre había apoyado organizaciones benéficas que ayudaban a niños enfermos o alimentaban a personas hambrientas. Pensaba que esto lo convertía en una buena persona, pero ahora se daba cuenta de que nunca se había preocupado realmente por los pobres como individuos. Daba dinero para sentirse mejor, no porque realmente quisiera ayudar. Esta noche lo había cambiado todo. Danny no era solo un niño pobre que necesitaba caridad. Era una persona real con esperanzas, sueños y habilidades increíbles. Marcus había visto el amor en los ojos del niño cuando miraba el piano. Había escuchado la pasión en la música de Danny. No era alguien a quien compadecer o menospreciar. Era alguien a quien admirar y respetar. Marcus pasó el resto de la noche pensando en la vida de Danny. El niño probablemente iba a una escuela pobre con libros viejos y pocos profesores. Probablemente le preocupaba el dinero y si su madre trabajaba demasiado. Pero a pesar de todos estos problemas, Danny había encontrado la manera de desarrollar su don para la música. Al llorar, Marcus había tomado una decisión. No podía deshacer la crueldad que le había hecho a Danny. No podía retractarse de la vergüenza que había intentado causar. Pero podía intentar arreglar las cosas. Marcus tenía contactos en el mundo de la música que podían ayudar a Danny. Conocía a los mejores profesores y a las mejores escuelas de música. Tenía suficiente dinero para pagar la educación de Danny sin siquiera notar el coste. Y lo más importante, ahora comprendía que ayudar a Danny no era caridad. Era una inversión en algo hermoso y excepcional. Pero Marcus también sabía que no sería fácil. La madre de Danny probablemente había oído hablar de su reputación de arrogante y mezquino. Había visto cómo trataba a su hijo en el evento benéfico. No tendría motivos para confiar en él ni para aceptar su ayuda. Marcus tendría que demostrar que había cambiado. Tendría que demostrarles a María y a Danny que de verdad quería ayudar. No porque lo hiciera quedar bien, sino porque era lo correcto. Mientras el sol salía sobre la ciudad, Marcus seguía sentado junto a su ventana planeando cómo abordar a la familia de Danny. Sabía que tenía mucho trabajo por hacer para ganarse su confianza. Pero por primera vez en su vida, Marcus estaba dispuesto a admitir que se había equivocado en algo importante. Pensó en llamar a su asistente para obtener la información de contacto de María. Pero entonces se dio cuenta de que sería demasiado impersonal. Si realmente quería cambiar, necesitaba hacerlo de la manera correcta. Necesitaba mostrar respeto por Danny y su madre acercándose a ellas adecuadamente. Marcus decidió ir al centro comunitario donde Danny ejercía. Esperaría allí hasta que el chico apareciera y luego se disculparía cara a cara. Era lo mínimo que podía hacer después de lo sucedido. 3 días después del evento benéfico, Marcus se encontraba frente al centro comunitario Riverside. Era un pequeño edificio antiguo en una parte de la ciudad que nunca había visitado. La pintura se estaba descascarando de las paredes y algunas ventanas tenían grietas. No se parecía en nada a las elegantes salas de conciertos donde Marcus solía actuar. Marcus había estado yendo al centro comunitario todas las tardes con la esperanza de encontrar a Danny,
pero hasta ahora el chico no había aparecido. Marcus empezaba a preocuparse de que Dani se sintiera demasiado avergonzada por lo sucedido en el evento benéfico como para volver a su lugar secreto de práctica ese tercer día. Marcus estaba sentado en un banco frente al centro comunitario. Vestía ropa sencilla en lugar de sus trajes caros habituales. No quería llamar la atención ni asustar a Dani si el chico aparecía mientras Marcus esperaba. Observó el vecindario a su alrededor. Vio niños jugando en la calle porque no tenían parques seguros donde jugar. Vio madres cargando pesadas bolsas de la compra mientras intentaban seguirles la pista a varios niños pequeños. Vio ancianos sentados en las escaleras porque no tenían a dónde ir. Este era el mundo de Danny. Aquí era donde el chico vivía a diario. Marcus intentó imaginar cómo sería crecer allí con tan poco dinero y tan pocas oportunidades. Pensó en su propia infancia en una casa grande con sala de música y profesor de piano a tiempo completo. La diferencia era impactante. Alrededor de las 5, Marcus vio una figura familiar caminando por la calle. Era Danny con una mochila escolar que parecía casi tan vieja como sus zapatos. El niño caminaba rápido, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera viendo. Danny fue a la puerta trasera del centro comunitario y llamó suavemente. Después de un momento, un hombre mayor abrió la puerta. Marcus pudo verlos hablando en voz baja. Entonces el hombre sonrió y dejó entrar a Danny. Marcus esperó unos minutos. Luego cruzó la calle y fue a la misma puerta trasera. Llamó suavemente como lo había hecho Danny. El mismo hombre mayor abrió la puerta. Probablemente tendría unos 60 años, con cabello canoso y ojos amables. Vestía ropa de trabajo y tenía manchas de pintura en las manos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre. Parecía confundido. Ver a un extraño bien vestido en la puerta trasera del centro comunitario. Me llamo Marcus Whitmore, dijo Marcus. Busco a un chico llamado Danny Martínez. Creo que a veces practica el piano aquí. El rostro del hombre cambió al oír el nombre de Marcus. Tú eres el pianista famoso, dijo. Te vi en las noticias después de ese evento benéfico. Tú fuiste quien fue malo con Danny. Marcus sintió que se le ponía rojo de vergüenza. Sí, dijo en voz baja. Lo soy. Y vine aquí a disculparme con él. También quiero hablar con él sobre algo importante. El hombre llamado Carlos miró a Marcus un buen rato. Estaba tratando de decidir si podía confiar en Marcus. Danny es un buen chico, dijo Carlos finalmente. Nunca causa problemas. Solo quiere tocar música. ¿Por qué debería dejarte verlo? Porque cometí un terrible error, dijo Marcus. Fui cruel con Danny y quiero enmendarlo. Quiero ayudarlo si me lo permite. Carlos pensó en esto. Había visto las noticias sobre lo que sucedió en el evento benéfico. Sabía que Danny había tocado maravillosamente y que mucha gente rica ahora estaba interesada en ayudarlo. Pero Carlos también sabía que Danny se había sentido herida por el comportamiento de Marcus. Danny está practicando ahora, dijo Carlos. Si quieres hablar con él, puedes venir. Pero si lo vuelves a molestar, te echaré yo mismo. Marcus asintió. Entiendo, dijo, gracias por darme esta oportunidad. Carlos guió a Marcus por el centro comunitario. Pasaron por una sala donde los niños hacían sus tareas con tutores voluntarios. Pasaron por una cocina donde los voluntarios preparaban la cena para familias que no podían comprar suficiente comida. Marcus vio cuántas personas intentaban ayudarse mutuamente en este barrio pobre. Finalmente, llegaron a una pequeña habitación en la parte trasera del edificio. A través de la puerta abierta, Marcus pudo escuchar música de piano. Era Danny tocando una pieza de Beethoven. Incluso en el viejo piano desafinado, la música era hermosa. Carlos tocó suavemente el marco de la puerta. Danny, dijo. Tienes visita. Danny dejó de tocar y se dio la vuelta. Al ver a Marcus, abrió mucho los ojos de sorpresa. Por un instante, ninguno de los dos habló.
Hola, Danny, dijo Marcus en voz baja. ¿Puedo pasar? Danny miró a Carlos, quien asintió animándola. Supongo que sí, dijo Danny. Marcus entró en la pequeña habitación. El piano era viejo, y algunas teclas se atascaban al pulsarlas. El banco se tambaleaba y no estaba a la altura adecuada. Pero Marcus se dio cuenta de que Danny había estado practicando con ahínco a pesar de estos problemas. Danny, empezó Marcus, vine a pedirte perdón. Lo que te hice en el evento benéfico estuvo mal. Intentaba avergonzarte, y eso fue cruel e injusto. Danny bajó la vista hacia las teclas del piano. ¿Por qué querías avergonzarme?, preguntó en voz baja. Marcus se sentó en una silla plegable junto al piano. Esta fue la pregunta más difícil que Danny pudo haber hecho. Porque creía ser mejor que tú, dijo Marcus con sinceridad. Pensé que porque tú eras pobre y yo rico eso me hacía más importante. Me equivoqué. Danny miró a Marcus con confusión en los ojos. Pero eres un pianista famoso. Eres mejor que yo. No, Danny, dijo Marcus con firmeza. No soy mejor que tú. He tenido muchas ventajas en mi vida que tú no has tenido. Pero tú tienes algo que yo no tengo. Tienes un don natural para la música que es muy raro y muy especial. Danny no pareció entender lo que Marcus quería decir. Pero no sé tocar bien, dijo Danny. Simplemente lo invento sobre la marcha. Marcus sonrió. Eso es exactamente lo que te hace tan especial. Tú no solo tocas notas como yo. Haces música de verdad. Tocas con sentimiento y corazón. Eso es algo que no se puede enseñar. Carlos escuchaba desde la puerta. Podía ver que Marcus estaba siendo sincero con Danny. El famoso pianista no intentaba impresionar a nadie ni quedar bien. Simplemente le hablaba con sinceridad a un niño. Danny, continuó Marcus, me gustaría ayudarte a aprender más sobre música. Conozco a muy buenos profesores que podrían trabajar contigo. También sé de escuelas donde podrías estudiar con otros jóvenes músicos. Los ojos de Danny se iluminaron de emoción. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Si tú y tu madre están de acuerdo. Sí, Marcus dijo, pero primero, necesito reunirme con tu madre y explicarle lo que pasó en el evento benéfico. Yo también necesito disculparme. Ella también, y necesito ganarme su confianza. Danny pensó en esto por un momento. Mi madre trabaja mucho, dijo. Limpia oficinas por la noche y sirve comida durante el día. No tiene mucho tiempo para hablar con la gente. ¿Cuándo sería un buen momento para verla?, preguntó Marcus. Danny llegó a casa de su trabajo nocturno sobre las 7 de la mañana. Duerme unas horas y luego va a su trabajo diurno. Quizás podrías venir a nuestro apartamento sobre el mediodía, cuando se levanta. Marcus asintió. ¿Estarías dispuesta a darme tu dirección? ¿Y le preguntarías a tu madre si estaría dispuesta a hablar conmigo? Danny parecía insegura. No sé si querrá verte. Estaba muy disgustada por lo ocurrido en el evento benéfico. Lloró al llegar a casa esa noche. Esta noticia le dio a Marcus un puñetazo en el estómago. No solo había herido a Danny con su cruel comportamiento. También había herido a la madre de Danny, que había trabajado tan duro para mantener a su hijo. Entiendo por qué no querría verme, dijo Marcus. Pero, por favor, pregúntaselo de todos modos. Dile que quiero disculparme y que quiero ayudarte con tu educación musical. Dile que no le quitaré mucho tiempo. Danny accedió a hablar con su madre. Anotó su dirección en un papel y se la dio a Marcus. La dirección estaba en una parte de la ciudad que Marcus nunca había visitado. Gracias, Danny, dijo Marcus mientras se levantaba para irse. Y gracias por darme la oportunidad de arreglar las cosas. Mientras Marcus regresaba al centro comunitario, vio a Carlos observándolo atentamente. ¿De verdad lo dices en serio? ¿Verdad?, preguntó Carlos. ¿De verdad quieres ayudar al niño? Sí, dijo Marcus. Sí quiero. Danny tiene un don que no debe desperdiciarse. Y yo tengo la capacidad de ayudarlo a desarrollarlo.
Es lo mínimo que puedo hacer después de cómo lo traté. Carlos asintió lentamente. Dani es como un nieto para mí, dijo. Si vuelves a hacerle daño, tendrás que rendir cuentas ante mí. Marcus comprendió que Carlos no era una amenaza vacía. El hombre mayor realmente se preocupaba por Dani y lo protegería si fuera necesario. No volveré a hacerle daño, prometió Marcus. Quiero ayudarlo a triunfar. Al día siguiente, al mediodía, Marcus se encontraba frente a un pequeño edificio de apartamentos en una de las zonas más pobres de la ciudad. El edificio era viejo y necesitaba reparaciones, pero estaba limpio, y alguien había plantado flores en macetas junto a la puerta principal. Marcus subió 3 tramos de escaleras estrechas hasta encontrar el apartamento 3B. Llamó suavemente a la puerta y oyó pasos adentro. Al cabo de un momento, la puerta se abrió y María Martínez lo miró. Era una mujer menuda de ojos cansados, pero su rostro era fuerte y decidido. Vestía ropa sencilla y llevaba el pelo recogido. «¿Eres Marcus Whitmore?», dijo. No era una pregunta. «Sí, señora», respondió Marcus. «Denny dijo que te preguntaría si estarías dispuesta a hablar conmigo unos minutos». María lo miró largo rato sin decir nada. Marcus pudo ver la sospecha y la ira en sus ojos. Tenía todo el derecho a odiarlo por lo que le había hecho. «Hijo, entra», dijo finalmente, «pero no por mucho tiempo. Tengo que ir a trabajar pronto». Marcus la siguió al interior del pequeño apartamento. Era diminuto, pero muy limpio y ordenado. Los muebles eran viejos, pero estaban bien cuidados. En una pared colgaba un retrato de una anciana que Marcus supuso que debía ser la abuela de D.Y. En una mesita había una radio vieja, probablemente la misma con la que Dani había aprendido música. «Siéntate», dijo María, señalando una silla en la mesa de la cocina. Se sentó frente a él y juntó las manos. «Di lo que viniste a decir». Marcus había practicado esta conversación mentalmente muchas veces, pero ahora que estaba aquí, le costaba encontrar las palabras. «Señora Martínez, vine a disculparme por lo que le hice a Dani en el evento benéfico. Fui cruel e injusta con él. No hay excusa para mi comportamiento». El rostro de María no cambió. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué intentaste lastimar a mi hijo?». Esta era la pregunta que Marcus temía. ¿Cómo podía explicarle sus prejuicios y arrogancia a esta mujer que se esforzaba tanto por cuidar a su hijo? «Porque creía ser mejor que él», dijo Marcus en voz baja. «Porque él era pobre y yo rica. Porque creo que la gente pobre como tú y Dani no era tan importante como la gente rica como yo». Estaba equivocado en todo eso. Los ojos de María brillaron de ira. «¿Creía ser mejor que mi hijo? No sabes nada de mi hijo. No sabes lo bueno, amable e inteligente que es. No sabes cuánto se esfuerza en la escuela ni cuánto me ayuda con todo». «Tienes razón», dijo Marcus. No conocía a Dani en absoluto. Solo veía su ropa vieja y asumía cosas falsas sobre él. Lo juzgué antes de saber quién era realmente. «¿Y ahora sabes quién es?», preguntó María. «Porque sabe tocar el piano». Marcus pensó detenidamente antes de responder. «No», dijo, que el talento musical de Dani es increíble, pero eso no es lo que lo hace especial. Lo que lo hace especial es que se ha mantenido amable y optimista a pesar de tantas dificultades en su vida. Podría haberse enojado conmigo por intentar avergonzarlo, pero en cambio sigue diciendo que quiere ser pianista como yo». La expresión de María se suavizó un poco. Esto no era lo que ella esperaba que Marcus dijera. «Señora Martínez», continuó Marcus, «me gustaría ayudar a Dani a desarrollar sus habilidades musicales. Conozco a los mejores maestros y las mejores escuelas. Puedo encargarme de que reciba buenas clases y un buen piano para practicar». «¿Por qué?», preguntó María con recelo. «¿Qué ganas tú con esto?». «Nada», dijo Marcus. «Excepto quizás la oportunidad de hacer algo bueno en lugar de algo cruel. He tenido muchas ventajas en la vida que no me he ganado. Tal vez pueda usar esas ventajas para ayudar a alguien que las merezca más que yo».
María estudió su rostro un largo momento. ¿Cómo sé que no volverás a hacerle daño? ¿Cómo sé que esta no es solo otra forma de burlarte de los pobres? Marcus comprendió su miedo. Era una madre que protegía a su hijo, y ya había visto lo cruel que podía ser Marcus. No lo sabes, dijo Marcus con sinceridad. Tendrás que decidir si confías en mí o no. Solo puedo decirte que lo que pasó en el evento benéfico. Cámbiame. Danny me mostró cosas sobre mí que no quería ver. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar enmendarlo. María guardó silencio durante varios minutos. Marcus podía oír los sonidos de la ciudad a través de las delgadas paredes. Niños jugando, gente hablando, coches pasando. Este era el mundo en el que Danny vivía a diario. ¿Qué le ofreces exactamente?, preguntó María finalmente. Clases de piano con uno de los mejores profesores de la ciudad, dijo Marcus. Acceso a un buen piano para practicar a diario, eventualmente, si Danny lo quiere. Y le da derecho a una beca para un conservatorio de música donde puede estudiar con otros jóvenes músicos talentosos. ¿Y cuánto nos costaría esto?, preguntó María. Nada, dijo Marcus. Yo lo pagaré todo. María negó con la cabeza. No acepto caridad. Trabajo por lo que mi hijo y yo necesitamos. Marcus esperaba esta respuesta. Podía ver que María era orgullosa e independiente. No quería que la vieran como alguien que necesitaba la ayuda de los ricos. Esto no sería caridad. Marcus dijo, Danny tiene un don excepcional. Invertir en su educación sería como invertir en una gran obra de arte. El mundo necesita escuchar su música. Yo solo me aseguraría de que así sea. María consideró esto. Podía ver que Marcus intentaba tratar el talento de Danny con respeto, no con lástima. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero necesito hablar primero con Danny. Esto también tiene que ser su decisión. Marcus asintió. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras Marcus se preparaba para irse, María le hizo una pregunta más. Si haces esto por Danny, ¿qué esperas de él? Solo que siga amando la música como ahora. Marcus dijo, no quiero cambiar quién es. Solo quiero darle las herramientas que necesita para convertirse en el mejor músico posible. Durante las siguientes semanas, Marcus cumplió su promesa de darles tiempo a María y Danny para pensar, pero también comenzó a prepararse para la posibilidad de que dijeran que sí. Contactó a su amiga, la doctora Sarah Chun, una de las mejores profesoras de piano del país. Le explicó la situación de Danny y le preguntó si estaría dispuesta a trabajar con el chico. La doctora Chun se mostró escéptica al principio. Había oído hablar del evento benéfico y pensó que Marcus podría estar tratando de quedar bien después de su mal comportamiento. Pero cuando Marcus reprodujo una grabación de la actuación de Danny, su actitud cambió por completo. Esta niña es extraordinaria, dijo el doctor Chun después de escuchar la grabación. Nunca había escuchado un talento natural como este. Por supuesto que le enseñaré. Marcus también consiguió que Danny tuviera acceso a una sala de práctica con un buen piano en una escuela de música del centro. Se aseguró de que Danny tuviera acceso a ella todos los días después de la escuela y los fines de semana. Finalmente, Marcus investigó programas de becas en los mejores conservatorios de música del país. Quería tener opciones cuando Danny tuviera la edad suficiente para solicitarlas. Después de 2 semanas, María llamó a Marcus y le pidió que volviera a su apartamento. Esta vez, Danny también estaba allí. Hemos decidido aceptar tu oferta, dijo María. Pero tenemos algunas condiciones, asintió Marcus con entusiasmo. ¿Cuáles condiciones? Primero, dijo María, si Danny alguna vez se siente incómodo o insatisfecho con las clases, las dejamos de inmediato. Segundo, Danny sigue yendo a su escuela habitual y pasa tiempo con sus amigos aquí en el barrio. No quiero que olvide de dónde viene. Tercero, añadió Danny, todavía quiero practicar en el centro comunitario de vez en cuando. Carlos es mi amigo y me gusta ayudar a los otros niños a aprender música.
Marcus sonrió. Estas eran exactamente las condiciones que esperaba. Demostraban que Danny y su madre comprendían la importancia de mantenerse fieles a sí mismos incluso cuando la vida de Danny cambiaba. Estoy de acuerdo con todas esas condiciones, dijo Marcus. ¿Cuándo quieres empezar? Y así comenzó la relación más importante de la vida de Marcus. 3 veces por semana, recogía a Danny y lo llevaba al estudio del Dr. Chin para sus clases. Observaba cómo el brillante profesor ayudaba a Danny a comprender los aspectos técnicos de tocar el piano, a la vez que lo animaba a mantener la naturalidad que hacía que su música fuera tan especial. Marcus también pasaba tiempo con Danny fuera de las clases. Lo llevaba a conciertos y le presentaba a otros músicos. Le enseñó a Danny la historia de la música clásica y las historias detrás de los grandes compositores. Pero Marcus aprendió tanto de Danny como Danny de él. El niño le enseñó a Marcus sobre la perseverancia y la gratitud. Danny nunca se quejaba de las largas horas de práctica o de la dificultad de aprender nuevas técnicas. Simplemente estaba feliz de tener la oportunidad de estudiar música en serio. Danny también le enseñó a Marcus a ser humilde. A pesar de su creciente habilidad y la atención que recibía del mundo musical, Danny seguía siendo el mismo chico amable y atento de siempre. Seguía ayudando a su madre con las tareas del hogar y pasaba tiempo con sus amigos del barrio. Y lo más importante, Danny le enseñó a Marcus el verdadero propósito de la música. Para Marcus, la música se había convertido en una cuestión de fama, dinero e impresionar a la gente. Pero Danny tocaba música para alegrar a los demás y honrar la memoria de su abuela, quien le había enseñado su belleza. Con el paso de los meses, Marcus se vio cambiando de maneras que nunca había esperado. Comenzó a usar su fama y riqueza para ayudar a otros jóvenes músicos de familias pobres. Fundó una fundación que proporcionaba instrumentos y clases a niños que no podían permitírselos. Marcus también cambió su forma de tocar. En lugar de simplemente tocar piezas técnicamente perfectas para impresionar al público adinerado, comenzó a elegir la música, que contaba historias y conmovía a la gente. Sus conciertos se volvieron más populares que nunca, pero por razones diferentes. 2 años después de aquella noche que le cambió la vida en el evento benéfico, Danny Martínez subió al escenario del Lincoln Center de Nueva York. Tenía 14 años y había crecido, pero su mirada amable y su sonrisa dulce seguían siendo las mismas. Esa noche actuaría como solista destacado con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, una de las orquestas más prestigiosas del mundo. La sala de conciertos estaba abarrotada con más de 2.000 personas. Entre el público se encontraban músicos famosos, mecenas adinerados y críticos musicales de los principales periódicos. Pero entre la multitud también había personas del barrio de Danny, sus maestros de la escuela, familias del centro comunitario y niños a los que había ayudado a aprender a tocar el piano. María Martínez estaba sentada en la primera fila con un hermoso vestido nuevo que Danny le había comprado con el dinero de su primera actuación pagada. Junto a ella, Carlos, del centro comunitario, lucía su mejor traje y sonreía de orgullo. En la misma fila estaban la doctora Sarah Chun, profesora de piano de Danny, y varias otras personas que habían sido importantes en la vida de Danny en los últimos 2 años. Marcus Whitmore también estaba en la primera fila, pero no estaba sentado con los demás invitados VIP. Había elegido sentarse con María y los demás seguidores de Danny. En los últimos 2 años, Marcus había aprendido a valorar otras cosas además de la fama y el estatus social. Esa noche, era simplemente un amigo orgulloso, viendo a Danny alcanzar sus sueños. Mientras Danny se acercaba al hermoso piano de cola en el escenario, el público guardó silencio. Muchos entre el público recordaban las noticias sobre el pobre niño que había asombrado a todos en un evento benéfico. Otros habían escuchado grabaciones de Danny tocando o visto videos de sus actuaciones en línea, pero esta noche sería la primera vez. La mayoría lo escuchó tocar en persona. Danny se sentó en el banco del piano y lo ajustó a la altura adecuada. Miró al público y vio el rostro de su madre entre la multitud.
Ella le sonrió y asintió alentadoramente. Entonces Danny miró a Marcus, quien le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. El director levantó la batuta y la orquesta comenzó a tocar las primeras notas del concierto para piano de Mozart. El N-Grados 21. Esta era una de las piezas más hermosas y desafiantes jamás escritas para piano y orquesta. Danny la había estado practicando durante 6 meses, trabajando con el Dr. Chun para perfeccionar cada nota y frase. Cuando llegó el momento de que Danny comenzara a tocar, colocó las manos sobre las teclas con la misma confianza que había mostrado años atrás. Pero ahora, su técnica era mucho más avanzada gracias a incontables horas de clases y práctica. Aún así, lo más importante de su forma de tocar no había cambiado. Danny seguía tocando con el corazón y el alma, no solo con los dedos. La música que llenaba la sala de conciertos era impresionante. El piano de Danny parecía bailar con la orquesta, a veces guiando la melodía y a veces siguiéndola. El sonido era rico y lleno de emoción, contando una historia sin palabras. Algunos del público tenían lágrimas en los ojos mientras lo escuchaban. Marcus vio tocar a Danny y recordó aquella primera noche en el evento benéfico. Pensó en lo cruel que había sido y en lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Si Danny hubiera estado demasiado avergonzado para tocar esa noche, el mundo tal vez nunca hubiera descubierto su increíble talento. Pero Marcus también pensó en cuánto habían crecido él y Danny en los últimos 2 años. Danny había desarrollado sus dotes naturales hasta convertirlas en un verdadero arte gracias al trabajo duro y a una excelente enseñanza. Pero se mantuvo humilde y amable, sin olvidar jamás de dónde venía ni a las personas que lo habían ayudado en el camino. Marcus había cambiado aún más drásticamente. El hombre arrogante y prejuicioso que había intentado avergonzar a un niño pobre había desaparecido. En su lugar había alguien que entendía que el verdadero valor no tenía nada que ver con el dinero ni el estatus social. Marcus había aprendido a usar sus privilegios y conexiones para ayudar a los demás en lugar de solo ayudarse a sí mismo mientras Danny tocaba el último movimiento del concierto. La música alcanzaba un magnífico clímax. Sus dedos recorrieron las teclas con precisión y gracia, pero cada nota estaba llena de sentimiento. La orquesta lo apoyó a la perfección, creando un muro de sonido que parecía elevar la melodía del piano hacia el techo cuando la última nota se desvanecía. La sala de conciertos se quedó en silencio por un momento. Entonces, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando. Algunos lloraban de alegría. Otros negaban con la cabeza, asombrados por lo que acababan de escuchar. Los aplausos duraron 10 minutos. Danny se quedó de pie junto al piano, abrumado por la respuesta. Nunca imaginó que tanta gente pudiera conmoverse con su música. El director le estrechó la mano y los músicos de la orquesta golpearon las ramas en sus atriles en señal de agradecimiento. Pero el momento más significativo llegó cuando Danny miró al público y vio los rostros de quienes habían creído en él desde el principio. Su madre lloraba de felicidad. Carlos aplaudía tan fuerte que debía de dolerle las manos. La doctora Chuna sentía con satisfacción por la hermosa interpretación de su estudiante y Marcus también aplaudía, pero con una expresión de profunda gratitud en el rostro. No gratitud por la actuación de Danny, sino gratitud por la lección que Danny le había enseñado sobre lo que realmente importa en la vida. Después del concierto, hubo una recepción para Danny y los demás artistas. Muchas personas importantes se acercaron a felicitarlo y a hablar sobre su futuro en la música. Las compañías discográficas querían grabar álbumes con él. Las salas de conciertos de todo el mundo quería contratarlo para conciertos. Pero Danny estaba muy emocionado por hablar con los niños de su barrio que habían venido a escucharlo. Se arrodilló a su altura y respondió a sus preguntas sobre el piano y la música. Les dijo que si trabajaban duro y nunca renunciaban a sus sueños, ellos también podrían lograr cosas increíbles. Un reportero de un importante periódico le preguntó a Danny qué planeaba hacer con su éxito. Danny pensó un momento antes de responder. «Quiero seguir tocando música para la gente», dijo.
Pero también quiero ayudar a otros niños como yo, que aman la música pero no tienen las oportunidades que yo he tenido. La música debería ser para todos, no solo para los ricos. Marcus escuchó esta respuesta y se sintió orgulloso del joven en el que Danny se había convertido. El niño no se había dejado malcriar por el éxito ni había olvidado sus raíces. Quería usar sus dones para ayudar a los demás, tal como Marcus había aprendido a hacerlo. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido a casa, Danny, María y Marcus se sentaron juntos en un rincón tranquilo del salón de recepciones. Reflexionaron sobre el increíble viaje que los había traído hasta ese momento. ¿Piensas alguna vez en esa noche en el evento benéfico?, le preguntó María a Marcus. Marcus asintió. Todos los días, dijo. Fue lo peor que he hecho en mi vida, pero me llevó a lo mejor que he hecho. Si no hubiera sido tan cruel con Danny esa noche, tal vez nunca habría aprendido qué clase de persona era realmente, y tal vez nunca habría tenido la oportunidad de cambiar. Danny miró a Marcus con comprensión en sus jóvenes ojos. Me alegro de que haya sucedido así, dijo. Porque ahora somos amigos y he aprendido mucho de ti. Me has enseñado mucho más que yo a ti, respondió Marcus. Me enseñaste que el talento y el valor no tienen nada que ver con el dinero. Me enseñaste que ser humilde y amable es más importante que ser famoso. Sobre todo, me enseñaste que todos merecen la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Mientras hablaban, reporteros y fotógrafos capturaron su conversación. La historia del triunfo de Danny y la transformación de Marcus se contaría en periódicos y revistas de todo el mundo. Pero para las tres personas sentadas juntas esa noche, la verdadera historia no se trataba de fama ni éxito. La verdadera historia trataba de cómo un acto de crueldad se había convertido en algo hermoso mediante el perdón, el trabajo duro y el poder de creer el uno en el otro. Danny había perdonado a Marcus por su maldad y le había dado la oportunidad de enmendar las cosas. Marcus había usado su privilegio para abrirle puertas a Danny que, de otro modo, podrían haber permanecido cerradas para siempre. Y ambos habían aprendido que lo más importante de la música o de la vida no era impresionar a los demás ni ganar dinero. Se trataba de tocar corazones, traer alegría y ayudar a otros a descubrir lo mejor de sí mismos. Años después, cuando Danny se convirtió en uno de los pianistas más famosos del mundo, siempre recordaría que todo empezó con una broma cruel que se convirtió en un acto de bondad. Y Marcus recordaría que, a veces, las lecciones más importantes provienen de las personas que alquilaste. Espera que te enseñen cualquier cosa. La fundación que fundaron juntos ayudaría a miles de niños de familias pobres a aprender a tocar música. Salas de conciertos de todo el mundo presentarían a jóvenes intérpretes que habían tenido oportunidades. De otro modo, tal vez nunca las habrían tenido. Pero esa noche, al concluir el primer gran triunfo de Danny, lo más importante fue simplemente la amistad entre un niño que soñaba con tocar el piano y un hombre que había aprendido a soñar con ser mejor de lo que era.